pública, en las corrientes de opinión, etcétera. Eso es algo que no te permite, no puedes hacerlo con el paper. Tenés que pensar en nuevos formatos. Ya, sí, no, hacia Alberto, allá vamos. comenzamos, si te parece. Sí. ¿Qué singularidades, para comenzar, ¿no? ¿Qué singularidades encontrás en esta región en materia de políticas públicas y de gobernanza democrática, digamos, con esos dos ejes? ¿Cómo podemos sintetizarlo? Bueno, Centroamérica y República Dominicana, recordemos que es el ámbito geográfico que trabajamos en el estado de la región, desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo a Belice y a República Dominicana, lo que se conoce como la región SICA, que forma parte del proceso de integración regional. Es una región que primero hay que tener en cuenta que está constituida por 8 países pequeños, con poblaciones pequeñas, con territorios pequeños, que incluso a nivel continental son similares al tamaño de Francia en Europa. O sea, todos los países juntos somos más o menos del tamaño de Francia. Tenemos un Producto Interno Bruto regional que es más o menos una tercera parte del Producto Interno Bruto de Brasil. Tenemos una población que es más o menos la mitad de México a nivel regional. Y esto nos ayuda a poner en perspectiva nuestra condición, ¿verdad? Países pequeños, con territorios fragmentados, pero a la vez países que en términos de desarrollo comparten muchas de las dinámicas que hoy por hoy son determinantes de su situación, ¿verdad? Me refiero en primera instancia a toda la base natural del desarrollo, lo que son los ecosistemas, las zonas marítimas, todos los patrones de lluvias, sequías y por supuesto también los fenómenos extremos de la naturaleza en general son dinámicas, reflejan dinámicas que es muy difícil circunscribir a un solo país. En general tienen que ver o están presentes en varios de los países de la región de manera simultánea, ¿verdad? Y esto es una especie de brecha entre esta fragmentación de territorios y fragmentación de institucional, ¿verdad? Lo que corresponde a la concepción de los estados nacionales en cada uno de los países y estas dinámicas que son claramente de carácter regional, ¿verdad? Por no incluir dentro de esto todo lo relacionado con las migraciones, la movilidad de personas, lo del crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, que son también claramente fenómenos de carácter transnacional o incluso globales que tienen expresión particular en la región, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los principales rasgos de nuestra región, que además contrasta con otro elemento que es fundamental, y es la existencia en cada uno de los países de estados frágiles, débiles, que en muchos casos no tienen incluso la capacidad para poder tener presencia y control del territorio de cada uno de los países, ¿verdad? Y podemos reconocer, por ejemplo, en la red de carreteras y caminos en varios de los países, zonas del territorio en las cuales no hay una carretera o un camino, y que es como el elemento más básico que uno pudiera identificar para dar cuenta de la presencia institucional del Estado y la conectividad en el territorio.
y es muy probable que en esos terrenos, en esas regiones o territorios en los cuales no hay una carretera o un camino, tampoco haya un puesto de salud, una escuela, un colegio, un puesto de policía, un centro educativo, ¿verdad? De lo cual da cuenta, digamos, de esa presencia institucional del Estado y de la prestación de servicios básicos que ese Estado está en capacidad de ofrecer a la población que vive en esos territorios, ¿verdad? Entonces, estos son elementos importantes a la hora de acercarse a Centroamérica y a conocer su realidad y las dinámicas del desarrollo y las político-institucionales que están en la base de esa gestión del desarrollo y de la generación e implementación de políticas públicas. Alberto, te hago la siguiente pregunta, vos me dirás si es de tu incumbencia. ¿Hay una agenda de política exterior por parte del Estado de la región por una cuestión muy particular que me preocupa, me interesa, que es el Parlacén y la reciente incorporación de China y de Rusia? Y si tenés una opinión, ¿cuál es el rol de estos dos países en el Parlacén? Específicamente nosotros no tenemos información y no hemos hecho análisis específicos en relación con estos órganos y mucho menos con lo que planteas en particular en relación con la incorporación de China y Rusia a este órgano. Sí damos seguimiento al proceso de integración regional, y lo que señalamos en el informe 2021, el último publicado, es que el proceso de integración regional muestra logros tangibles que generan beneficios a la población y los países socios en ciertos ámbitos, pero que en los últimos años lo que hemos experimentado es un agotamiento político de ese proceso, y que ese agotamiento político se debe a la falta de prioridad política de la integración para los países miembros, lo cual entra en contraste con lo que señalaba al inicio en relación con esas dinámicas del desarrollo en materia de migraciones, incluso también en términos económicos, que de manera creciente son de carácter transnacional o regional, ¿verdad? Y eso encuentra a la región con un proceso de integración regional de alguna manera estancado, retrocediendo en algunos ámbitos, lo cual pues obviamente limita la posibilidad de articulación y de acción conjunta entre los países, aunque persista, digamos, algún tipo de coordinación de manera bilateral. Bueno, casi que me contestaste la siguiente pregunta, pero te iba a preguntar por el funcionamiento, por ejemplo, de un organismo como el SICA. Sí, el SICA es como un ecosistema, ¿verdad?, muy diverso, en el que coexisten, y nosotros lo planteamos en esos términos en el informe 2021, en el que coexisten instituciones fuertes, sólidas, bien financiadas, con fuentes de ingresos propias que generan estos beneficios y resultados tangibles para la región, con otras débiles, muy frágiles en términos de su financiamiento, que dependen incluso de la cooperación internacional, no solo para la implementación de nuevos proyectos e iniciativas, sino para cubrir sus propios costos de operación, ¿verdad? Las cuotas de los países a esos órganos e instituciones, primero, no cubren la totalidad de esos costos, y segundo, enfrentan el grave problema de la morosidad
de los países en el pago de esas cuotas, ¿verdad? Entonces, esto coexiste en la integración regional. Por un lado vemos por ejemplo, COSEDNA, que es el órgano regional que está encargado, por ejemplo, a nivel de los 8 países de la gestión de la seguridad aeronáutica, con enormes capacidades financieras e incluso con un reconocimiento internacional por los altos estándares de calidad y seguridad que han podido garantizar en la región, o encontramos resultados específicos, por ejemplo, de OSPESCA, mediante la creación e implementación de vedas de pesca en los países que protegen los ecosistemas marino costeros durante épocas de reproducción de las especies, o encontramos la compra conjunta de medicamentos que le ha permitido a los sistemas de salud de los países ahorrar millones de dólares gracias a la negociación de las compras de manera regional para todos los países en lugar de negociaciones bilaterales por país, y los márgenes que eso implican en términos de la posibilidad de obtener mejores precios por esos medicamentos con los proveedores. Esos son cosas que funcionan, pero por otro lado encontramos órganos como la Secretaría de Integración Social, que depende mucho de la cooperación internacional, que no está garantizado su financiamiento, que tiene enormes dificultades para poder lograr hacer su trabajo, o la CCAD, que nuevamente en el tema ambiental requiere o casi que no es viable su funcionamiento sin el aporte de la cooperación internacional, ¿verdad? Entonces esto son enormes contrastes que existen en el proceso de integración, lo cual habla por un lado de la necesidad de emprender reformas institucionales que por un lado pues prioricen las áreas y temas en los cuales se van a enfocar y existe capacidad para trabajar, pero por otro lado hace necesario que los países también definan cuál es el tipo de integración que quieren, que necesitan y que están dispuestos a financiar. Porque bueno, recordemos que ya el proceso de integración cumplió 30 años y debería, después de ya 3 décadas, tener ciertas capacidades para poder hacer su trabajo y sobre todo garantizar continuidad y sostenibilidad en algunas acciones estratégicas que son claves ser abordadas y gestionadas de manera regional. En cuanto a la lucha contra la corrupción, ¿vos ves alguna cooperación regional? Creo que esto tiene mucho que ver con el desarrollo institucional de cada uno de los países, que como mencioné es muy distinto, y con las capacidades que esas instituciones tienen, no solo por las competencias que el ordenamiento jurídico les ha dado, sino también por los niveles de disponibilidad de recursos humanos y financieros para cumplir con esos mandatos jurídicos. Y en esto hay enormes brechas, ¿verdad? Si bien hace quizás unos 10 años que hicimos un análisis en profundidad sobre esto, veíamos que en todos los países había un avance en términos de la generación de nuevos instrumentos jurídicos, nueva legislación que fortalecían las condiciones para
la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, que incluso en algunos países eso había ido de la mano de crear nueva institucionalidad para emprender esas acciones. Lo cierto es que en muchos casos eso no había ido acompañado de la dotación de mayores recursos, presupuestos y la dotación también de personal para que esas instituciones pudieran cumplir con los mandatos que habían recibido. Y creo que eso se mantiene. En cuanto, si tomamos a nivel regional, digamos, las distintas élites, digamos, siguen con su rol tradicional de no financiar políticas redistributivas, digamos, en la región, políticas sociales. ¿Eso se mantiene o ha ido cambiando para mejor? Ha ido cambiando, pero claramente las necesidades de intervención pública superan en mucho la capacidad que tienen los estados para poder implementar políticas públicas de manera sostenible en el tiempo y con la cobertura y la calidad que se requiere. En materia de salud, en materia de nutrición, en materia de educación, eso es claro. Pasa mucho por el tema anterior de mejorar la transparencia, rendición de cuentas, los mecanismos para garantizar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos, pero también pasa por elevar las bajas cargas tributarias que son una realidad en nuestros países, que además de bajas son regresivas, tienen una importante proporción de impuestos indirectos, que recordemos que son aquellos impuestos que gravan por igual a toda la población independientemente de su nivel de ingresos, ¿verdad? Y entonces esto hace que vía carga tributaria no estemos logrando los resultados necesarios en términos de mejoramiento, no solo el financiamiento de los estados y sus políticas públicas, sino el mejoramiento de los niveles de distribución de la riqueza y distribución de los ingresos. Bien, faltan ingresos, pero los presupuestos militares no dejan de crecer en la región. Efectivamente, es una de las tendencias que en los informes del Estado de la región hemos llamado la atención. El proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, tanto en la asignación de recursos públicos como en el aumento de sus planillas, ¿verdad? Y esto se debe en alguna medida a la situación de inseguridad ciudadana y la operación del crimen organizado y el narcotráfico en la región, que una de las alternativas para enfrentar esta situación ha sido la intervención de los ejércitos en estos procesos, aunque necesariamente pues en una democracia son competencias que deberían de estar a cargo de las policías civiles, ¿verdad? Pero las capacidades de esas policías civiles en muchos casos han sido pocas o han sido rebasadas por las necesidades de intervención para enfrentar estos fenómenos que, como mencioné, pandillas, narcotráfico, crimen organizado, y que ello ha hecho necesaria el involucramiento de los ejércitos, los cuales además
también participan en otras actividades como pudieran ser la atención de desastres y emergencias, ¿verdad? Entonces, por ahí ha ido un poco la línea de justificación del fortalecimiento. Claramente es una evidencia, una priorización en la asignación de recursos públicos y que en la mayor parte de los países es bastante superior si lo analizamos por habitante, el gasto militar por habitante, en relación con el gasto judicial por habitante, ¿verdad? En todos los países el gasto militar supera los $40 por habitante al año y en materia de financiamiento judicial ese umbral únicamente superado por Costa Rica. Bien. Alberto, una última. Vos me dirás si hay algo bueno para destacar, yo entiendo que sí. ¿Cómo podemos hacer una breve síntesis de cuáles son las fortalezas que en estos 30 años de integración hoy tiene la región que antes no tenía? Yo señalaría, más allá de fortalezas o avances del proceso de integración, avances de la región en su conjunto, en sus niveles de desarrollo y de bienestar. Ciertamente, hoy no tenemos las economías de guerra que teníamos cuando se dio la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Hoy tenemos economías que en promedio tienen una capacidad de crecimiento mayor que el promedio de América Latina y el Caribe, tanto antes como después de la pandemia. Los niveles de crecimiento promedio de nuestros países han sido superiores. Hoy tenemos economías que tienen una capacidad mucho mayor que hace 30 años de atraer flujos crecientes de turismo, de inversión externa directa, que en términos de su oferta exportable están mucho más diversificados y existen vínculos con distintos mercados internacionales, cosa que no existía hace 30 años. En materia social, aunque tenemos enormes déficits y rezagos, claramente tenemos poblaciones con un nivel educativo mayor que hace 30 años, con una esperanza de vida mayor que hace 30 años, y eso da cuenta de condiciones de mediano y largo plazo que son fundamentales, no solo reconocer, sino además capitalizar y fortalecer para que hacia el futuro pues podamos realmente obtener los resultados en materia de desarrollo que necesitamos y que quisiéramos tener. Obviamente a nivel político institucional claramente no tenemos guerras desde hace 30 años, pero los procesos de transición hacia la democracia fueron incompletos o truncados, o sea, ese proceso de transición no resultó en democracias plenas como se esperaba, especialmente en el ámbito de la administración de justicia. Las debilidades son muy importantes y durante los últimos años ha habido un retroceso, una erosión clara, sobre todo en países como Nicaragua y como El Salvador, donde el Poder Ejecutivo ha tenido una cooptación de los demás poderes del Estado y prácticamente ha arrasado el sistema de pesos y contrapesos. Muy bien, Alberto, muchas gracias.